Decía, muy buenas noches entonces, mil perdones, estaba con el micrófono apagado. Quería ante todo saludarlos, agradecerles su presencia en este webinar. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también por esa preocupación que tienen ustedes por continuar capacitándose a lo largo de sus respectivas especialidades, de sus respectivas carreras profesionales. Quizás antes de entrar propiamente a comentar los temas relativos a nuestra diplomatura, convenga recordar un momento qué es Aula Gaceta, qué entendemos por Aula Gaceta. En realidad, venimos con Aula Gaceta desde hace ya varios meses brindando servicios en este espacio formativo y de capacitación dirigido, orientado a los servidores públicos de los diversos niveles de gobierno y a los profesionales del sector privado que vinculan, relacionan sus actividades cotidianas con el ámbito estatal. En la actualidad, cuenta con publicaciones anuales en diversos productos: Gaceta Civil, Gaceta Penal, Constitucional, Soluciones Laborales, Contadores y Empresas, Gestión Pública y Control, Diálogo con la Jurisprudencia y Gaceta Jurídica, a los cuales puede accederse por intermedio de suscripciones anuales, siendo uno de los beneficios el acceso a programas educativos con un 50% de descuento. Gaceta Jurídica cuenta con diplomados certificados conforme a ley, con 384 horas académicas y 24 créditos por la prestigiosa Universidad de San Martín de Porres, así como cursos cortos y seminarios del programa de extensión y también una escuela de litigio. De la misma forma, realiza mensualmente distintos webinars con contenido académico y certificación gratuita, los cuales permiten a todos y cada uno de sus participantes actualizarse en sus respectivos perfiles profesionales. Todos los programas académicos de Gaceta Jurídica son dictados por destacados profesionales con amplia experiencia en gerencia y administración gubernamental, quienes con su conocimiento aportan con la idea de mejorar las competencias y habilidades de los participantes. De la misma manera, Gaceta Jurídica cuenta en cada una de las especialidades con un conjunto, con una red de colaboradores entre quienes figuran exministros, exviceministros, secretarios generales y otros distinguidos especialistas que han dirigido y asesorado entidades públicas y privadas. Muy bien, estimadas amigas, estimados amigos, dicho esto, compartamos algunas ideas ahora a propósito de los diversos cursos que conforman nuestra diplomatura en Derecho Laboral. Esta diplomatura sobre la cual hablaremos pues ahora, una diplomatura de especialización integral en Derecho Laboral. Esta diplomatura tiene un conjunto de cursos. Yo habré de referirme a algunos de ellos. Ciertamente, el derecho del trabajo en el Perú es una especialidad que acredita cambios permanentes, no solamente a nivel normativo, sino también debido a las modificaciones que permanentemente son introducidas por la Judicatura Laboral, el Tribunal Constitucional y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. En este orden de ideas, la contratación laboral, tanto la directa como la indirecta, como habré de explicar en los próximos minutos, el ejercicio de las facultades empresariales, el tema del despido, los ceses colectivos, entre otras materias, han sido y son permanentemente delineados, configurados, mapeados por los órganos mencionados. Muy bien, entonces, la idea de esta diplomatura
el objetivo general perseguido es que se logre o se procure lograr una especialización en la gestión del ordenamiento jurídico laboral de sus principales instituciones jurídicas y que puedan conocerse también algunos de los regímenes especiales, grupos de contratación y de protección especiales. La idea es que los participantes tengan un enriquecimiento conceptual de las instituciones laborales por medio de la reflexión legal, doctrinaria y jurisprudencial. Muy bien, entonces la diplomatura está organizada sobre la base de 17 cursos y versa sobre distintas áreas del derecho del trabajo. La teoría general, como explicaré próximamente, la contratación laboral, figura central del llamado derecho individual del trabajo, las figuras colectivas propias al derecho colectivo del trabajo, y también la tributación laboral y el derecho procesal del trabajo respecto a los procesos laborales. Muy bien, dicho esto de manera muy general, pasaré a hablar acerca de algunos de los cursos. En primer término, el primer curso sobre derecho laboral y relación laboral. Cuando hablamos acerca del derecho laboral o derecho del trabajo, como todos ustedes seguramente conocen o recuerdan, estamos hablando de un derecho regulador de relaciones laborales, de relaciones que son tanto individuales como relaciones de carácter colectivo. Individuales, las que vinculan a un empleador específico con un trabajador determinado, y colectivas, que son las que involucran todos los aspectos concernientes a la libertad sindical, o más detalladamente a la sindicación, a la negociación colectiva y al derecho de huelga. Muy bien, entonces, dicho esto, tenemos un derecho del trabajo que tiene, además de esta regulación de figuras individuales y colectivas, toda una teoría general previa, una teoría general del derecho del trabajo, en la cual se manejan los aspectos propios a los principios informadores, orientadores del derecho laboral, a las fuentes de esta importante área del derecho y algunos aspectos concernientes a la aplicación de las normas laborales. Muy bien, todo esto configura la primera parte de esta diplomatura, el aspecto propio a la teoría general del derecho del trabajo o a la introducción, si se quiere, al derecho laboral. Muy bien, entonces quisiera recordar con ustedes muy brevemente qué entendemos por derecho del trabajo. Dije ya un derecho regulador de relaciones individuales y relaciones colectivas de trabajo, pero que existe a contramano del derecho común, en términos generales, del derecho civil clásico, tradicional, en el cual se entiende que todas las personas participantes son iguales ante la ley. Una idea de igualdad, por un lado, y por otro lado, la supremacía de la autonomía de la voluntad. La autonomía privada individual como elemento superlativo en el establecimiento de las relaciones jurídicas. Muy bien. Entonces, esto en el derecho del trabajo no funciona. Primero, porque las partes son intrínsecamente desiguales, y en segundo lugar, porque sobre la base de la subordinación del trabajador al empleador, no puede hablarse en rigor de una amplia aceptación de la autonomía de la voluntad. Muy bien, entonces son dos derechos distintos, el derecho común del derecho del trabajo, el derecho civil del derecho laboral. El derecho laboral, entonces, surge precisamente para brindar protección a los trabajadores. En palabras del profesor Américo Pla Rodríguez, recordado y apreciado jurista uruguayo, maestro del derecho del trabajo, el derecho laboral otorga amparo preferente al trabajador. Otorga amparo preferente al trabajador, a lo cual Héctor Hugo Barbagelata, también uruguayo, decía, no solo al trabajador, sino también
al trabajo mismo. Muy bien. ¿Y por qué se otorga protección? Porque las partes son notoriamente dispares. El derecho del trabajo existe para compensar esta desigualdad, para nivelar desigualdades, para introducir desigualdades de signo inverso que permitan restituir el equilibrio entre estas partes. Muy bien, entonces, esto por un lado. Y el profesor español Manuel Carlos Palomeque dice también que este derecho del trabajo cumple un rol equilibrador, un rol que procura establecer un equilibrio entre los factores de la producción, el capital y el trabajo. Estos dos grandes aspectos, entonces, protección del trabajador por una parte y restitución del equilibrio entre los factores productivos, capital y trabajo, son los que le dan la esencia al derecho del trabajo. Entonces, sea cual sea el ámbito en el que ejerzamos nuestra actividad profesional, seguramente aquí gran número de participantes son abogados y abogadas, pero hay también profesionales de otras áreas del derecho. No podemos olvidar, al ejercer el derecho, cuestiones relativas al derecho del trabajo, este aspecto central, la protección del trabajador. Sea que brindemos asesoramiento a un empleador, a empresas, sea que asesoremos trabajadores, organizaciones sindicales, organizaciones gremiales de empleadores, sea que trabajemos para el Estado, para la administración pública, sea que trabajemos para el órgano jurisdiccional del Estado, para el Tribunal Constitucional, donde quiera que nos desempeñemos, no debemos olvidar este aspecto central, la protección del trabajador. No se trata de ejercer el derecho laboral para procurar soslayar la aplicación de la protección, para decir criollamente cómo sacarle la vuelta al ordenamiento jurídico laboral. Para eso no funciona el derecho del trabajo. El derecho del trabajo, entonces, brinda protección al trabajador y procura establecer, restaurar o introducir el equilibrio entre los factores de la producción, capital y trabajo. Estos aspectos básicos del derecho del trabajo tienen también, pues, principios, conjunto de normas y principios, dirá algún profesor, para definir un área del derecho. No solamente normas jurídicas, sino hay un conjunto de principios que, al lado del principio de protección, van a orientar, informar, ilustrar la aplicación del derecho del trabajo. Simplemente los recuerdo, serán materia ya específica del dictado de la sesión pertinente. Hablamos, además del principio protector, de un principio de la irrenunciabilidad de derechos, del llamado principio de continuidad, alusivo a la tendencia a la estabilidad en el contrato de trabajo, lo que algunos profesores llaman estabilidad de entrada, estabilidad de salida. Dije principio protector, de irrenunciabilidad de derechos, de continuidad, principio de la razonabilidad, de la buena fe, de la primacía de la realidad y de la igualdad de oportunidades sin discriminación. Y al lado de estos principios están las fuentes del derecho del trabajo, es decir, cuáles son aquellos medios de conocimiento que nos brindan la información a propósito de las normas a aplicar. Y en el derecho del trabajo, el sistema de fuentes es bastante peculiar respecto a un sistema de fuentes general o al sistema de fuentes que puede operar en otras áreas del derecho. En el derecho del trabajo hay un sistema de fuentes muy específico, muy propio, muy peculiar, muy característico de nuestra disciplina, porque hay elementos, hay fuentes de derecho que no están en otras áreas. Me refiero concretamente a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, lo que se denomina, o más ampliamente, la consideración del derecho internacional del trabajo, es decir, convenios, recomendaciones, resoluciones, declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo. Pero además de estas fuentes del derecho internacional del trabajo, tenemos el gran elemento central de nuestra disciplina, la convención o convenio colectivo de trabajo. Convención o convenio
o contrato colectivo de trabajo, que son las distintas denominaciones, que se utiliza para referir al producto, al resultado, al elemento resultante de la negociación colectiva. Es decir, este acuerdo logrado entre trabajadores organizados y un empleador o dos empleadores o grupos de empleadores reguladores de aspectos remunerativos, condiciones de trabajo y aspectos alusivos a la productividad. Muy bien, entonces, normas internacionales del trabajo, en primer lugar. En segundo lugar, la convención colectiva o convenio colectivo o contrato colectivo de trabajo. Y un tercer elemento que no está en otras áreas, el reglamento interno de trabajo. Entonces, estas son fuentes peculiares, dirán algunos autores, específicas, propias del derecho laboral. Normas internacionales, concretamente convenios OIT, la Convención Colectiva de Trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo. Todo esto estructura un sistema de fuentes del derecho del trabajo en el cual también estos niveles y subniveles de los cuales hablaba el profesor Javier Neves, o categorías y grados como utiliza el Tribunal Constitucional, todos estos aspectos son de importancia, tienen algún tipo de cambio cuando hablamos del derecho del trabajo. Muy bien, entonces una situación bastante singular, la jerarquía, la aplicación de normas más favorables, en fin, todos estos aspectos habrán de ser tratados. Bueno, esto es el aspecto básico. Se tratarán también aspectos relativos a la contratación laboral directa, la contratación laboral indirecta. Verán ustedes también las obligaciones del empleador, por ejemplo, contar con un reglamento interno de trabajo, una asistenta social diplomada, dice la norma, etcétera. Y también verán ustedes dos grandes aspectos que son de importancia para la aplicación del derecho laboral. Los temas colectivos y el aspecto procesal laboral. Muy bien. Las normas de derecho del trabajo tienen mecanismos importantes para que puedan ser cumplidas. Dos de ellos son la acción sindical y la justicia del trabajo. La acción sindical la verán también conmigo. Uno de los cursos trata las instituciones del derecho colectivo del trabajo, sindicación, negociación colectiva y huelga. Y luego verán los aspectos relativos a los procesos del trabajo, lo concerniente centralmente a la oralidad, sobre la base de la cual se estructura todo el actual proceso del trabajo, y ahí surge la litigación oral, la teoría del caso, en fin, verán jurisdicción, competencia, verán también los actos postulatorios, demanda, contestación, medios probatorios, etcétera, lo relativo al derecho procesal del trabajo. Muy bien, por cuanto a mí toca, entonces, concluyo mi intervención y vamos a tener el agrado de escuchar al profesor César Puntriano, con quien tengo la alegría y el honor de compartir la dirección de esta diplomatura. Adelante, César, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Raúl. Muy interesante, como siempre, tu participación. Antes que nada, saludar a los participantes, a todos los asistentes que nos acompañan en esta presentación del diplomado. Agradecerles por su interés, por su tiempo y felicitar nuevamente a Raúl por su exposición. Bueno, antes que nada, mi nombre es César Puntriano, soy abogado, ya con algunos años en este tema laboral tan complejo y tan cambiante como Raúl bien nos comentaba. Quiero agradecer no solo a ustedes por acompañarnos, sino a Aula Gaceta, de Gaceta Jurídica, por la invitación para participar en este diplomado de especialización integral en Derecho Laboral como director y docente. A mi colega Raúl Saco, también director del diplomado, por su brillante exposición. Y un saludo a mi colega Tino Vargas, uno de los docentes principales del diplomado, quien, luego de que yo culmine con mi exposición, también nos acompañará para comentarnos un poquito sobre el curso que se encuentra a su cargo. En línea de lo que comentaba Raúl, este diplomado en especialización integral
constituye una excelente oferta educativa, pues a lo largo de 384 horas aborda las principales instituciones del derecho del trabajo desde una aproximación teórico-práctica, pues permite que los participantes accedan a una gama de conocimientos, tanto legales, jurisprudenciales, como de derecho comparado, a cargo de profesionales expertos en la materia. Nos acompañan en la plana docente el profesor Saco, docente muy importante y de mucha experiencia, también el profesor Tino Vargas, el profesor Jorge Castillo, la profesora Evelyn Coloma, el profesor Javier Dolorier, quienes dentro de sus conocimientos que van más allá de lo que dice la norma, más allá del aspecto meramente doctrinario, nos aportan ese plus que creo todos los participantes en un diplomado de especialización están buscando. No solo que alguien se pare o en este caso se conecte de manera virtual a leer unas diapositivas, porque para eso no necesitamos sesiones de diplomado, sino más bien compartir sus conocimientos con abundante casuística, que creo yo es lo más relevante. Y miren, por si fuera poco, ustedes van a obtener un diploma emitido por la Universidad de San Martín de Porres, que es licenciada por la SUNEDO, y Gaceta Jurídica por estas 384 horas académicas. Ahora, un punto adicional, hablando del diplomado y antes de entrar a los temas de los cursos, el que me toca y unos que también voy a comentar, es que si bien las clases se desarrollan vía Zoom, yo creo que esto es una gran ventaja. Uno, por la circunstancia en la que todos conocen que nos encontramos, ¿no? Con la pandemia en un pico de contagio, y evitamos, digamos, estar en un aula cerrada, ¿no? Pero principalmente porque podemos conectarnos desde cualquier lugar del país o del extranjero, y también podemos acceder a las clases grabadas si es que no pueden ustedes asistir a alguna de ellas. Ahora, quien habla va a dictar durante 6 horas un curso sobre el desarrollo de la relación de trabajo, en la cual analizaremos al poder de dirección empresarial y sus principales manifestaciones, al despido y a otras formas de extinción de la relación laboral. Se trata de uno de los temas más complejos en las relaciones laborales en el país, que duda cabe. El poder de dirección, por donde se le mire, siempre se encuentra en el ojo de la tormenta. Así que creemos desde Gaceta que corresponde conocer con detalle, obviamente no solo lo que dice la normativa, sino cómo esta es interpretada y aplicada por jueces laborales y por la autoridad de trabajo. En la primera sección, del curso a mi cargo, abordaré las principales manifestaciones de este poder jurídico que ostenta el empleador y trataremos de entenderlo. ¿En qué consiste el poder de dirección? ¿Cuáles son sus características? ¿Tiene algún límite? Veamos qué dice la norma, qué dice la jurisprudencia. Luego también vamos a analizar sus manifestaciones, la potestad del empleador de organizar, dirigir y modificar la relación laboral, y me refiero en este último aspecto al conocido jus variandi, cambio de funciones, cambio de categoría, cambio de lugar de trabajo, cambio de remuneración, trabajo remoto, reglamento interno de trabajo como manifestación del poder de dirección. Luego abordaremos la potestad de supervisar esta posibilidad que tiene el empleador. Si ya vimos cómo organiza, cómo ordena, cómo cambia, vamos a ver también cómo supervisa lo que él ha dispuesto. Y relacionarlo con las nuevas tecnologías, porque como es conocido por todos, las nuevas tecnologías tienen un gran impacto en las relaciones laborales. En la vida en general, pero en particular en el mundo del trabajo. Entonces, analizaremos esta potestad supervisora del empleador a partir de la posibilidad que tiene de acceder al email corporativo, ¿no? Que es un tema muy discutido, queridos amigos. Muy discutido, hay mucha jurisprudencia local al respecto. También abordaremos el derecho a la desconexión digital, la videovigilancia laboral, entre otros aspectos. También abordaremos lo que es la potestad sancionadora. En este punto, sanciones distintas al despido, ¿no? Veremos esta jurisprudencia que exige que el empleador le otorgue la posibilidad al trabajador de ejercer su derecho de defensa, pese a que no se encuentra despidiéndolo propiamente. El punto culminante en esta segunda etapa o en esta segunda parte del curso a mi cargo es el despido. Veremos al despido por capacidad,
causas y procedimientos, analizaremos si es aplicable o no en la realidad, el despido por conducta y en particular la falta grave, que como ustedes saben ha generado una gran casuística laboral. Hablaremos del procedimiento de despido, la tutela contra el despido arbitrario, la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, el retiro de confianza, el rol de la SUNAFIL, entre otros aspectos. En una tercera etapa del curso a mi cargo abordaremos los despidos colectivos, o el cese colectivo como lo llama nuestra legislación, para conocer no solamente lo que dice esa legislación, sino cuáles son los precedentes, las resoluciones de la Autoridad Administrativa de Trabajo, es decir, cómo viene resolviendo la autoridad. Y finalmente, en una última etapa de mi curso a mi cargo, hablaremos sobre otras formas de extinción del vínculo laboral. Renuncia, mutuo disenso, muerte del trabajador, jubilación, condición resolutoria, entre otros. El curso que propongo, queridos amigos, y en general el diplomado cubre temas súper interesantes, así que realmente los invito a participar. El curso es súper participativo, nosotros esperamos como docentes darles las herramientas metodológicas, que ustedes se lleven ese plus por el cual apostarían por el diplomado, pero esperamos también participación. Yo particularmente soy bien preguntón, así que espero que ustedes me pregunten también y contesten cuando yo les pregunte. Pero ahí no acaba el diplomado, ¿eh? Para nada, se pone mejor. El doctor Jorge Castillo, que es un experto en Derecho del Trabajo con gran experiencia en la docencia, va a dictar unos cursos muy interesantes sobre sistema remunerativo y beneficios sociales, en el cual abordará la remuneración como elemento esencial, como piedra angular de la relación laboral, los sistemas remunerativos, ingresos remunerativos y no remunerativos, que es un tema de absoluta relevancia al momento de establecer un planeamiento salarial. Luego, en el curso de beneficios sociales abordará los aspectos teóricos prácticos sobre los principales beneficios sociales y también tratará un curso sobre regímenes especiales conjuntamente con el profesor Tino Vargas, quien nos comentará luego en qué consiste este curso. Mi colega, la profesora Evelyn Coloma, abordará los regímenes laborales para trabajadores con protección especial, pues nuestra Constitución política, norma fundamental, señala que se protege especialmente a las madres que trabajan, a los adolescentes, también a los discapacitados. Entonces, estos regímenes especialmente protegidos serán tratados por la doctora Coloma. También se tocará el tema de trabajadores con enfermedades, así como trabajos de personal extranjero, tiempo parcial y trabajo a distancia. También nuestro diplomado, dentro de esta visión transversal del derecho laboral, nos ofrece el curso de seguridad y salud en el trabajo, a cargo de la doctora Eliana Caro, que es un curso pues absolutamente relevante, ¿no? En particular, dada la coyuntura en la que nos encontramos, pues en medio de una pandemia y con normas que prácticamente salen todos los días. Acaba de salir una norma este fin de semana que cambia los niveles de alerta, nos cambia el horario del toque de queda y de refilón ya nos dijo que las personas mayores de 50 años que entren a algunos espacios necesitan la dosis de refuerzo, ¿no? Que, ojo, puede aplicarse también en el marco de una relación laboral. Ahí dice que si una persona de mayores de 50 años entra a un banco, necesita dosis de refuerzo a partir del 23 de enero. Entonces, ¿qué pasa si entra al banco a trabajar? Desde luego va a necesitar pues la dosis de refuerzo. Entonces, ya la cosa se complica más y el curso de seguridad y salud en el trabajo adquiere una relevancia absolutamente fundamental, donde se estudiarán las principales instituciones de la seguridad y salud en el trabajo, el principio de prevención, obligaciones del empleador, salud mental, el IPER, criterios inspectivos al respecto y también todo el marco normativo sobre la prevención, vigilancia y control del COVID-19 en el trabajo. El profesor Jorge Luis Cáceres abordará en el curso sobre sistemas de pensiones, los principales sistemas de salud públicos y privados y los regímenes pensionarios, AFP, ONP y Decreto Ley 2530. Es bien importante conocer ese aspecto también de la seguridad social. El derecho laboral y el tributario, queridos amigos, como ustedes saben, poseen múltiples puntos de encuentro y de desencuentro. Desde la planilla, la contratación, la fiscalización, el impuesto a la renta, los tributos que gravan las remuneraciones, etc. Estos se analizarán en el curso que va a dictar la profesora Carla González, con amplia experiencia sobre la materia.
analizará el concepto de renta y remuneración, la aplicación del principio de primacía de la realidad por la autoridad tributaria, porque no se olviden que la SUNAT también se inmiscuye en temas laborales, desde el hecho de que la SUNAT fiscaliza la recaudación de la contribución de salud, aporta a la ONP y también verifica los gastos deducibles del empleador de cara al pago de la renta de tercera categoría y también el impuesto a la renta de quinta categoría. Entonces eso hace que la SUNAT, al momento de fiscalizar, por ejemplo, pueda aplicar el principio de primacía de la realidad. Claro, tiene otra regulación, otro contenido en el código tributario, se llama principio de la realidad económica, pero en el fondo es lo mismo. La SUNAT va a verificar relaciones aparentemente autónomas a efectos de poder calificarlas como laborales. Entonces, esto es lo que se va a ver en este curso de la profesora Carla González. Entonces, queridos amigos, todos estos cursos a los que me he referido, a los que se ha referido mi colega el profesor Saco, el curso que nos va a comentar el profesor Tino Vargas, evidencian que el diplomado pues aborda los temas laborales de mayor relevancia y actualidad a cargo de especialistas en cada una de las materias, quienes combinarán la teoría con la práctica. Sin duda, como decía el profesor Saco, el derecho al trabajo es un derecho fundamental, es un derecho vivo que va cambiando. Entonces, creemos nosotros desde Aula Gaceta que es importantísimo que ustedes, como profesionales del derecho, de recursos humanos, contabilidad, administración, ingeniería industrial y otras carreras afines, estén capacitados, estén actualizados y ese es el objetivo que nos hemos puesto en este diplomado. Los invito en su momento a hacer las preguntas que consideren convenientes y a apuntarse con nosotros porque no se van a arrepentir. Ahora, seguidamente, le voy a dar el pase al profesor Tino Vargas, quien nos comentará sobre el curso a su cargo y les agradezco mucho su paciencia y su atención en esta noche. Adelante, Tino, por favor. Mi audio, me acaban de decir que mi audio no estaba prendido. Ahora nuevamente ¿qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Tino Vargas Rasquio. Agradezco la invitación y la presentación de César y la apertura de Raúl bastante pertinente para el curso que estamos tratando hoy. Estaba diciendo en audio, en el audio apagado, que se no sabía si era prácticamente un pregrado, porque los dos han sido profesores míos. Raúl ha sido profesor en pregrado y César cuando estaba manejando la segunda especialidad y maestría. Y ahora tengo la dicha de compartir cátedra con ellos en este diplomado virtual que establece Gaceta Jurídica, que es una institución, ¿no? ¿Quién no ha estudiado con ellos en los distintos artículos que ha publicado Soluciones Laborales? Y ahora tenemos la oportunidad de estudiar de manera virtual, que es realmente una posibilidad invaluable en estas épocas que tenemos que cuidarnos mucho, ¿no? Épocas que están cambiando el derecho, ¿no? Estamos en un momento histórico, ¿no? Un momento histórico como se dio la lucha de la jornada y el convenio 1 de la OIT. Creo que toda la pandemia está haciendo cambios bastante radicales en todo lo que es el derecho, ¿no? Esta discusión, estos conflictos que vamos viendo al día de hoy constitucionales, en cuál es preferente, ¿no? El derecho al trabajo o otros derechos, ¿no? Creo que Raúl ha sido importante en establecer como base o pilar de todo el diplomado que el derecho al trabajo es un derecho de alcance constitucional y es de carácter protector, ¿no? Y creo que sí, creo que ese es nuestro deber, entender ello, ¿no? Y al momento de explicarlo en nuestros distintos roles, en las distintas facetas, abogado de empresa, abogado de trabajador, trabajador público, trabajador de poder judicial, o en cualquier fase, consultor, editor o lo que fuese, entender que somos abogados
no solo del cliente en la posición que sea, sino también del propio carácter protector del derecho al trabajo. Es nuestro deber como abogados y comunicadores poder expresar esa idea, ¿no? Porque a veces los colegas de otras áreas no logran entender por qué defendemos este carácter protector. Piensan que tutelamos el derecho de la contraparte y en realidad no es eso. Nosotros solamente somos un vehículo para poder expresar cuál es la naturaleza de la institución del derecho al trabajo y su carácter protector, ¿no? Y en este diplomado lo que vamos a tratar es desde el aspecto teórico, pero también práctico, explicar cómo funciona este carácter protector y por qué esta recomendación está asociada al carácter protector, pero también a determinado precedente o a determinada casuística y a determinado contenido, ¿no? Esencial del derecho, ¿no? A mí me toca, son 3 cursos que tengo la dicha de poder compartir. Uno es jornadas y horario de trabajo, pues que es la lucha inicial, pues nació con el convenio 1 del OIT, que como bien dijo Raúl, es parte de las fuentes del derecho al trabajo, porque los convenios internacionales son parte de las fuentes del derecho distinto a otras instituciones o otras disciplinas del derecho, ¿no? Ahí hablaremos sobre la jornada típica, qué se entiende por una jornada típica, qué se entiende por un horario de trabajo. Jornada y horario es lo mismo, entenderemos y analizaremos si lo es o no lo es, ¿no? Muchas veces la gente llega a confundir el horario con la jornada, aunque parezca mentira, ¿no? Dicen, solo se te va a cambiar el horario, a modo de ejemplo. Antes trabajabas de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ahora vas a trabajar de 8 a 6. Nada más, te estoy cambiando el horario, no la jornada. Y veremos en el matiz que eso no necesariamente es cierto. No es el horario, porque si sales una hora más tarde, en realidad estás cambiando la jornada. Y analizaremos cuál es el procedimiento para realizar el cambio de horario, que no es lo mismo que el de jornada. También analizaremos cuáles son los límites que existen, ¿no? A nivel constitucional tenemos clarísimo, pues, que son no más de 48 horas o 8 horas semanales, pero los convenios internacionales también usan la conjunción o la primera pregunta. Otro tema que analizaremos es cuál es la diferencia entre las jornadas típicas y las jornadas atípicas, que es un tema también bastante discutido, y cuál es el marco legal que tenemos en el Perú. ¿Es atinado o no? ¿Es acertado o no? ¿Ha evaluado los descansos remunerados en las jornadas? ¿Cuál es el descuento si falta un día en mi jornada acumulativa? ¿Cómo determino el valor hora? ¿Cómo determino los dominicales de una jornada acumulativa o no? Y distintas problemáticas o dudas que se pueden dar a razón de las jornadas, ¿no? También analizaremos el tema o el punto si todos los trabajadores están sujetos a jornadas o no. Ahora más que nunca, con la desconexión digital y el trabajo remoto, mucho de ello se viene a discutir. ¿Qué se entiende como sujeto a fiscalización o no sujeto a fiscalización? ¿No? ¿Es fiscalizable la persona que puedo ver en tiempo real o a la que puedo fiscalizar o no? Entonces, ahí analizaremos, ¿no? Y cómo esta institución, que en el sistema fordista o toyorista, o clásico, industrial, si yo quería fiscalizar a alguien, me pasaba de una oficina a la otra y lo miraba, ahora en el sistema, digamos, del trabajo a distancia, cómo es entendido, ¿no? Si es lo mismo, ¿no? O solo por hecho que está en su casa, ya lo considero como no sujeto a fiscalización inmediata, ¿no? Haremos y reflexionaremos sobre ello si eso es factible. Y curiosamente, enlazándolo, también nos toca a tratar más que un régimen especial, creo que es una forma distinta de ver el trabajo, que es el trabajo a distancia, ¿no? Como régimen especial empezaremos con el origen, con el trabajo a domicilio, de ahí entraremos con el trabajo, el teletrabajo, para finalmente ver este tema de transición o norma de transición que tenemos ahora, que es el trabajo remoto. No sabemos si en verdad el trabajo remoto se quedará para quedarse con sus virtudes y sus defectos, o más bien alguna vez llegaremos a regularnos bajo la regulación del teletrabajo, que es realmente la regulación marco. Hablaremos de la desconexión digital, que es un tema también asociado al tema que me toca hablar sobre la jornada de trabajo, cuándo aplica, cuándo no aplica. ¿Qué se entiende en la desconexión digital en el Perú y en otros países? Por ejemplo, en otros países la desconexión digital nació en Francia, pero en otros países como en España, entre otros, se entiende no solo como un deber, o sea, como un derecho, sino también como un deber.
creo que también aquí en el Perú debería existir el deber del trabajador de desconectarse y no solo el derecho al desconectarse, ¿no? Y sobre eso también es factible regular este derecho y deber en documentos aparte, porque el derecho está ganado por la ley, pero el deber deber garantizar que el trabajador se desconecte realmente, ¿no? Y, no, y eso, sobre eso hablaremos, ¿no? Y el respeto, ¿no? Que se entiende por el personal no sujeto a fiscalización inmediata, estas 12 horas que se le da. ¿Por qué es el motivo? ¿A qué edad? ¿No? Todo lo que es referente a la jornada siempre está asociado a un tema y es muy importante a la salud, ¿no? Hay que recordar que el día está asociado a 24 horas, no hay 25 horas, no hay 30 horas, son 24, de las cuales se dividen en 3 etapas, en 3 bloques. 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso inconsciente o subconsciente, el sueño, el otro para actividades como el aseo, la alimentación, el recreo o el crecimiento personal, como ustedes ahora evaluando un curso o una capacitación para crecer como persona, ¿no? Entonces, cuando se va trastocando esos límites y se van superando, genera un impacto tanto en la esfera personal, física, mental, entre otros, ¿no? Y es ahí donde entra el carácter protector a razón de la jornada, ¿no? Y finalmente me toca hablar sobre el sistema inspectivo, que es uno de los cursos más de mayor retos que se me va a presentar. No vamos a hablar un poco de cómo funciona el sistema inspectivo. Podría decir que el nuevo sistema inspectivo, pero ya no es tan nuevo, ya lleva varios años, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre los principios del sistema inspectivo, el principio de legalidad, el primacía de la realidad, el de probidad, entre otros, ¿no? De los principios que trata. También hablaremos sobre las distintas etapas del proceso inspectivo, la etapa de fiscalización, entenderemos cómo inicia el proceso inspectivo a través de la orden de inspección, el inicio de actuaciones inspectivas, cómo se entendían antes de la COVID, cómo se entienden ahora, ¿no? Cómo es factible que ahora una inspección se pueda hacer de forma virtual o inclusive ni siquiera con conocer físicamente al inspector. Actualmente las órdenes de inspección y el proceso inspectivo en general se está manejando de forma remota a través de notificaciones a la casilla. Uno carga la información a la casilla y simplemente se dan las actuaciones de comprobación o datos cruzándose prácticamente mensajes a través de la nueva casilla de la SUNAFIL. No sé si eso sea lo más acertado, pero bueno, es lo que se está manejando ahora. Las medidas de requerimiento para ver o analizar la subsanación de una infracción y finalmente la emisión del acta y el informe. Entenderemos qué es el acta y qué es el informe. Para los que ya vimos derecho laboral, quizás esto es como el ABC, pero para los que son nuevos o ven derecho de empresa, quizás esto los va a enriquecer para entender un poco cómo funciona el proceso inspectivo y por qué tiene estas distintas etapas y por qué el acta se notifica o nos da una medida de requerimiento, pero el acta se nos notifica meses después, ya cuando inicia el procedimiento sancionador propiamente dicho, ¿no? ¿Qué etapas tengo hasta para poder subsanar y quizás conseguir un descuento de la infracción por imponer? ¿Cuándo se da la notificación de imputación de cargos? ¿No? ¿Cuál es el plazo para presentar descargos? ¿Qué tipo de descargos presento? ¿La ley de procedimiento administrativo general o hay una metodología distinta? Entenderemos que el proceso inspectivo tiene una etapa de descargos distinto a cualquier procedimiento administrativo que regula la ley de procedimientos administrativos general. Después finalmente veremos el procedimiento sancionador propiamente hablando, los periodos de prescripción, cuál es la etapa para presentar la prescripción, cuál es la etapa máxima para iniciar todo un proceso inspectivo. Veremos que son 9 meses, y si en estos 9 meses toda la etapa sancionada no se logra concluir, es factible el archivo del propio expediente, sin que dé lugar a que se pueda abrir otro. Finalmente, no menos importante, creo que ya después de muchos años tenemos la dicha ya de tener un tribunal de la SUNAFIL, que ya está instaurado, con mi gran amigo como presidente Luis Mendoza, que está ahí como presidente de la primera sala, y han empezado a darse los primeros precedentes, el primer y segundo precedente obligatorio, con temas tan ricos como cuáles son las infracciones a la labor inspectiva como tales, las infracciones de la entrega de información, sobre la jornada de trabajo atípica, y han tenido justo un pronunciamiento que también tocaremos cuando hablemos de jornada. También tiene precedentes como con ocasión al soporte de la modalidad de entrega de documentos en información, lo que es la antigüedad como criterio para establecer diferencias salariales. En fin, hay bastantes opiniones. Y finalmente, los protocolos de fiscalización. La labor del inspector
no deja de ser un funcionario público y lo que ha buscado la SUNAFIL en una búsqueda de profesionalismo es evitar la arbitrariedad y la subjetividad. Entonces ha establecido como una especie de ABC de cómo se debe de arribar o llevar el proceso expectivo desde el requerimiento de información hasta el análisis de la información. Y todos estos documentos, que son documentos de alcance público de uso interno de la SUNAFIL, que establecen las reglas del marco de acción de cada inspector, iremos conociéndolos para también entender y un poco avisorarnos de qué debemos entender por el proceso inspectivo, cuál es la documentación que nos va a servir, entre otros. Eso tiene doble finalidad, ¿no? Nos permite conocer ahora o hacer un análisis de cuál es la capacidad de respuesta de nuestra empresa frente a una inspección y ahí determinar un control. Podríamos verlo hasta como un curso de mini compliance para efectos de determinar qué debemos regularizar o qué debemos subsanar. Si sabemos que la SUNAFIL me va a pedir A, B y C, puedo hoy día regularizar estas omisiones que a lo mejor no conocía, ¿no? Y con eso afrontar un proceso inspectivo con éxito, porque en verdad los procesos inspectivos, su origen se pueden dar de distintos motivos. El más clásico es una denuncia, pero también es posible que un proceso inspectivo venga de campaña, porque es interés de la autoridad de trabajo como institución, sea el Ministerio de Trabajo o la propia SUNAFIL, el establecer campañas. Las clásicas campañas a las que antes existían eran pues lo que era el pago de la CTS, el pago de las gratificaciones o utilidades, pero actualmente pues las campañas de inspección están yendo bastante a seguridad y salud en el trabajo, a lo que es igualdad salarial o hostigamiento sexual. Entonces es mejor conocer cuál es el protocolo de fiscalización para no hacernos falsas ideas de que a lo mejor por tener un documento consideremos que estemos subsanando. Llegamos al modo de ejemplo, en seguridad y salud, ¿no? Porque yo pasé una certificación internacional, una ISO, una OSHA, cualquier certificación, yo considero que puedo pasar con holgura una inspección de la SUNAFIL en seguridad y salud en el trabajo. Y me entero que cuando llega el inspector no cumplo con la mitad de los requisitos. A través de este curso podrán saber cuál es el criterio de fiscalización de la SUNAFIL y subsanar todo ello, ¿no? Y lograr pasar con holgura una inspección eh, de forma asertiva. En fin, eso es un poco lo que trataremos en este curso y todos los temas que César y Raúl han explicado en detalle. Y nada, gustosos en escuchar las preguntas que tengan a bien realizar y de verlos, ¿no? De verlos aquí en un par de meses que iniciamos. Muy bien, entonces muchas gracias, Tino, muchas gracias, César, por sus respectivas intervenciones, muy ilustrativas, naturalmente. Entiendo, César, Tino, que debemos pasar a la etapa de preguntas, ¿es así? Sí, mi querido Raúl, lo que en este momento se va a visualizar en la pantalla los números de contacto para poder acceder al diplomado a un precio especial. Justamente está saliendo una cinta en la parte de abajo, porque el diplomado inicia el 27, pero hay una opción de un pronto pago hasta el 21 de enero, ahí está el número 990-355-924, y en efecto, como bien señalas, en el chat pueden las personas que gentilmente nos acompañan a realizar las preguntas sobre los temas de fondo que se tratarán en el diplomado, así como también sobre cuestiones administrativas, ¿no? Así que adelante con ello, por favor. Y entre tanto, lo que toca ahora es hacer algunas reflexiones ya de cierre, mi querido Raúl, te cedo la palabra, mientras nuestros participantes van formulando las preguntas para luego contestarlas. Sí, me imagino que será una intervención de muy pocos minutos a la espera de las preguntas, ¿no? Yo creo que luego de este desarrollo amplio en el que nos hemos permitido pues presentar, grosso modo, los 17 cursos de los que consta esta diplomatura, ¿no? Yo creo que ha quedado, o habría quedado, espero, más o menos esclarecido cuál es el contenido y esclarecida también la finalidad de este curso de capacitación. ¿Cuál es tu opinión, Tino? Adelante.
Yo creo que ya les hemos dejado bastante claro, ¿no? Cuál es todo el contenido. Ahora es cuestión de que los participantes se animen, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad, porque siento que el derecho laboral como... Es verdad que el derecho es vivo, ¿no? Ya lo han mencionado ambos, pero creo que ha sido mucho más vivo en estos 2 últimos años, ¿no? Es indudable que muchas instituciones, muchas lecturas, el tema de la COVID ha hecho que todo cambie, ¿no? Y que se den muchas lecturas a instituciones, ¿no? Si yo regreso al tema que voy a tocar sobre jornada, me han hecho 50.000 preguntas, creo, si puedo ampliar una jornada de los límites del convenio 1 de la OIT por el tema del estado de emergencia. Si es factible, por ejemplo, por el tema del aislamiento, establecer un 28 por 28, ¿no? A modo de ejemplo. Y es una duda que es real, ¿no? Y esto que nos trae, y ahí uno se pone a evaluar la salud o el derecho al descanso. Convenio 1 del IT, Constitución. Y son dudas que creo que a todos como profesionales que vemos este tema en la materia se nos ha presentado. Creo que si nos hubieran hecho la pregunta el 14 de marzo del 2019, todo el mundo ha dicho, oye, convenio 1 del OIT, no más de 14% y se acabó la historia, ¿no? Pero ya ahora uno reflexiona y hay discusiones sobre esto, ¿no? Porque las instituciones van cambiando, ¿no? La desconexión digital, ¿no? Es factible, eh, eh, no solo la desconexión, la jornada variable, que el trabajador puede establecer sus propios horarios a libre criterio o establecer una bolsa de horas. Antes se venía hablando, pero era más teórico, ahora ya es una realidad. Los trabajadores se sienten mucho más cómodos estableciendo sus propios horarios en función a una necesidad diaria, ¿no? Diariamente tienen una necesidad diferente que la del día siguiente y ahora cada vez se evalúa más al personal, más por el cumplimiento por objetivo que la jornada misma, ¿no? Y todo Tino, ello, tienes una pregunta sobre Sunafil. a ver, ¿cuál es mi pregunta? Profesor, ¿Sunafil existe para multar y multar a los empleadores o cumple la facultad discrecional prevista en el convenio? La SUNAFIL no solo tiene la facultad de multar, inclusive tiene una facultad para hacer inspecciones de asesoramiento. Uno puede pedir una inspección para que te puedan asesorar, ¿no? Inclusive la SUNAFIL tiene la facultad también en ocasiones de, pese a encontrar una infracción, establecer una recomendación y no aplicar una sanción pese a que sea un incumplimiento. Muchos no recuerdan, pero cuando se implementó la nueva ley de seguridad y salud en el trabajo por el año 2011-2012, me corrigen, hubo una campaña fuerte de la SUNAFIL bastante acertada en seguridad y salud en el trabajo, en los cuales hacían una corrida de un proceso inspectivo, determinaban qué omisiones tenías en seguridad e inmediatamente solo te emitían una escala de recomendaciones, ¿no? Y eso está hasta el día de hoy, está vigente, ¿no? Inclusive yo he tenido inspecciones hasta antes de la última modificación de la ley de seguridad y salud, en el cual yo tenía la disyuntiva de un sindicato que no realizar un proceso electoral, ¿no? Para los miembros del comité. Y la mejor idea que tuvimos es invitemos a la SUNAFIL para que haga una inspección de asesoramiento. Y la verdad que fue una gran salida. El sindicato vio que era una obligación de ellos a realizar el proceso electoral y que la empresa daba su mejor esfuerzo y bueno, pero no podía liderar el proceso electoral y eso ayudó a que se viabilizaran las elecciones. Entonces, todo eso lo vamos a ver, ¿no? No es que la SUNAFIL sea un demonio, ¿no? Ahí como una bruja en una olla y dando vueltas y deseando el mal a los empleadores, ¿no? Yo creo que el carácter protector es un poco el pilar, ¿no? Que está aquí, ¿no? Quizás a lo que se habría que manejar un poco mejor o mejorar la SUNAFIL creo que es en su nivel de comunicación. Y creo que los abogados nos olvidamos de eso, no somos comunicadores por excelencia, ¿no? Eh, y en eso creo que ahí falla un poquito, pero más allá de eso, hay mucho por mejorar. En fin. Ajá. Una pregunta sobre el despido. ¿Qué dice el doctor Puntriano? Gracias, Raúl. A ver, Mes Alzanya Carl dice, ¿qué opinión le merece el hecho que hay empresas que están despidiendo a trabajadores que no quieren vacunarse? Tema muy interesante, muy polémico sin duda, Carl, pero en lo que a mí respecta, no perdamos de vista que por ley
la vacunación contra el COVID-19 es voluntaria en el Perú. Es una norma que tiene ya algunos meses que, digamos, de entrar en vigencia, entonces no se puede obligar a la población a vacunar. Eso, traído a una relación laboral, supone, y teniendo en cuenta estas normas que se han ido dando sobre el ingreso a realizar labores presenciales, eso supone que si un trabajador no cuenta con el esquema completo de vacunación, y como lo ha dicho el MINSA, primera y segunda dosis, en el caso de algunas vacunas, Pfizer, por ejemplo, Sinopharm, Janssen, una sola dosis, el señor no tiene la dosis completa, no puede ingresar a laborar. Y se generará la suspensión de su relación laboral sin goce de haberes. No trabajas, no te pago. ¿Te puedo despedir porque no te quieres vacunar? No, porque eso está dentro de tu esfera personal. Tú decides si te vacunas o no. Yo como empresa lo que estoy haciendo es cumplir con un requisito legal que va de la mano con este deber de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, Carlos, del cual también se va a ocupar la profesora Eliana Caro. Entonces, hoy día, por ejemplo, en la actualidad, hay muchos trabajadores que presentan un documento que se llama exención de la vacunación, ¿no? Un certificado de exención de la vacunación. Bueno, ese certificado no tiene ninguna validez, es decir, el trabajador no puede obligar al empleador que le permita ingresar por carecer de su esquema completo, porque hay un bien superior ahí que es la seguridad, la salud, la vida de los demás trabajadores que laboran en el centro de trabajo. Así que volviendo a tu pregunta, no es legal. Ese despido es absolutamente ilegal. A lo mucho se puede impedir el ingreso y no pagar la remuneración por no realizar el trabajo efectivo, salvo que las labores ameriten o permitan laborar de manera remota. Gracias, Raúl. Y hay otra pregunta para el profesor. Algunos graciosos decían que ese certificado de exención de vacunación es el que había presentado el tenista que no quería vacunarse para entrar a Australia. Se lo pasaron a Novak Djokovic por WhatsApp, seguramente. Oye, antes de pasarle la pelota a la posta a Tino, solamente ahí veo que Mariela pregunta ¿hasta cuándo se puede mantener la suspensión? Me imagino que tiene que ver con la pregunta que acabo de contestarle a Carl. Mariela, la suspensión se va a mantener hasta que el trabajador acredite el esquema completo o venza su contrato. Imagínate tú que si fuese contratado a plazo fijo, que eso es lo que ocurre en la mayoría de casos, o que cambie la ley. Lo último no creo que cambien las normas, permitiendo que se ingrese sin vacuna. Así que o hasta que presente su esquema o venza su contrato. Esa es la respuesta. Había dos situaciones curiosas en Estados Unidos, ¿no? Ya que tocas este tema. Claro que no es nuestra realidad. Los empleados de una compañía, una línea aérea, que me parece iban a ser despedidos si no se vacunaban, y luego el caso de un entrenador de un equipo, no sé si era de béisbol o de fútbol americano, al que se le iba a despedir por estar incentivando a sus discípulos, a los miembros de su equipo, a que no se vacunen. Sí, Raúl, y bueno, en Estados Unidos, como tú dices, es otra realidad, pero ha pasado varias cosas, ¿no? Recuerda que también el presidente Biden había emitido un mandato de vacunación obligatorio para trabajadores de grandes empresas y la Corte Suprema lo ha bloqueado, ¿no? Hace poco salió ahí una sentencia de la Corte Suprema diciendo que no se puede, porque ese país pues tiene ahí unas reglas en su constitución que ponen a la libertad por encima, creo que es la salud. Pero sí, son temas bien interesantes, bien interesantes. It is true. There's another question for Mr. Tino. Muy bien, adelante Tino, tienes otra pregunta. A ver, ¿qué pregunta es? Alejandra Angulo En el Aguado. caso del teletrabajo y trabajo remoto, dice. ¿Cómo podemos delimitar la facultad sancionadora y de fiscalización del empleador teniendo en cuenta el uso de las TIC sin que se transgrede los derechos fundamentales de la intimidad? Me parece un tema muy interesante. Ese es un tema que, en verdad,
César lo va a tocar, ya lo mencionó un poco, si es posible a través del poder dirección entrar a los correos electrónicos. Esto ha ido avanzando en el Perú desde el Tribunal Constitucional hasta la Corte Suprema, ¿no? En todos un poco se ha determinado que no podemos ver contenidos, y es verdad, pero el gran problema del tema del trabajo a distancia, que entendemos que trabajar a distancia es usar una computadora, pero el resto es igual, como el presencial. Prender la cámara, tengo que mirar el correo, entre otros, ¿no? Y nos olvidamos que el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información nos permite tener un control del trabajador sin mirar contenido, ¿no? Y creo que ahí está la clave de todo, ¿no? Por ejemplo, yo podría acceder o ver de que mi trabajador ha entrado a distintos enlaces web que no son propios de la relación laboral, pero sin necesidad de entrar al enlace web y a ver el contenido, ¿no? Porque un poco lo que se busca del contenido de la protección del derecho a la intimidad es como que yo coja, le redacte una carta a mi enamorada y uso el sobre de la empresa, ¿no? Con el membrete y el logo de la empresa. Y venga el empleador, abra la carta y lea el contenido en público frente a todos, ¿no? Tan igual como eso estaría así de mal, pero el solo hecho de ver la carta sellada y dirigida a mi esposa con el membrete, con eso ya es la causal de despido. Esa misma visión tenemos que trasladarla al elemento tecnológico, ¿no? Encontrar herramientas tecnológicas que no permitan acceder al contenido del derecho a la intimidad y lograr ello. Y ahora, sobre el tema de poner cámaras en tiempo real en trabajo remoto, va a tener que ver, pues, hay que haber un análisis realmente cuando es necesario, no ello, ¿no? No en todos los puestos de trabajo resulta necesario tener una cámara. Inclusive el Ministerio de Justicia, cuando habló sobre el manejo de datos personales, estableció que es factible poner cámaras para grabar a los trabajadores, no en ciertos ambientes. Lo dijo curiosamente una directiva, una norma de muy baja jerarquía, pero estableció que no es posible grabar en audio y en video, salvo que especialmente audio, salvo que la posición así lo requiera, ¿no? Eh, que en el trabajo remoto es casi imposible, ¿no? Casi todos los puestos pueden ser, no necesitan pues una conexión en tiempo real, ¿no? Algunas empresas piden que el trabajador prenda su cámara durante toda la jornada, pero es porque lamentablemente no cambiamos de chip. Seguimos pensando en trabajo presencial, con el trabajo a distancia involucra otro tipo de controles, otro tipo de manejo de resultados, ¿no? Ya ahora el tiempo de valor hora creo que va a ir variando a lo largo del tiempo, a ver más bien evaluaciones por resultados, ¿no? Del personal. Muy bien. Gracias. Hay una pregunta, sí, hay una pregunta que ha llegado por WhatsApp. No sé si es para mí o quizás Tino. Sobre esto hemos venido conversando, quizás la puedes responder también. Dice lo siguiente: por temas de pandemia, los centros asistenciales, emergencias, están repletos y existen muchos trabajadores que son caso positivo de COVID-19 que no pueden acceder al certificado de incapacidad temporal para el trabajo. ¿Cómo se puede manejar estos casos? ¿Aplicaríamos licencia con goce? En la resolución ministerial 1275, creo, 2021, que establece la directiva de protocolo plan COVID, hay una sección que habla sobre la capacidad del médico ocupacional de establecer descansos médicos para casos probables y sospechosos, ¿no? Entiéndase que el caso probable y sospechoso es aquel en que el cual ni siquiera tengo el resultado positivo del COVID, no hay prueba ni de antígeno ni molecular, ¿no? Es una prueba, es simplemente que el médico ocupacional de la empresa va y me analiza con toda la sintomatología, pues no tengo la prueba, y se permite emitir un descanso médico, ¿no? Ahora, ¿de cuántos días debe ser? 14 días para distintas ciudades distintas a Lima, resto 10, ¿no? Porque ya ha salido también otra norma el día jueves, que más bien habla sobre la capacidad. No tengo mi cuaderno de notas, que ahí tenía las normas ahí a la mano, pero establece de que para Lima se puede establecer descansos médicos de 10. Lo importante es que el médico ocupacional puede hoy día emitir descansos médicos. Entonces es factible que dé ese soporte, ¿no? A veces los médicos ocupacionales se olvidan que la medicina ocupacional es una especialidad tan igual como la pediatría, como el emergencista, como el otorrinolaringólogo,
pero han pasado por 7 años de estudios generales y muy bien puede emitir un descanso médico, un diagnóstico, entre otros. Obviamente, cuando se dé este tipo de descansos, esto tiene que estar soportado en la historia clínica ocupacional del trabajador, pero esto es factible, ¿no? Entonces, creo que con eso se podría tener el sustento en el cual se permite el descanso médico, el empleador tendría certeza de ello y la tranquilidad que si Dios no quiere, la COVID o cualquier otra futura enfermedad se dé, se va a tener el documento por los primeros 20 días de incapacidad que son asumidos por el empleador. Muy bien, gracias, Tino. Hay otra pregunta también, no sé si César la has leído, sobre la objeción de conciencia. A ver. Acá está, ¿no? Dice, Carl nos dice, y en el caso de los trabajadores que son objetores de conciencia. Y ahí nos dice que él tiene su dosis de refuerzo. Qué bueno, Carl, te felicito. Yo también ya pasé por lo mismo, así que ahora estoy más protegido. A ver, primero, la objeción de conciencia supone el rechazo que puede tener un individuo hacia una conducta que se le esté exigiendo por ley, sea por razones morales, éticas, religiosas o filosóficas. Eso es la objeción de conciencia, para que todos estemos en la misma página. Entonces, si un trabajador considera de que moralmente, éticamente o filosóficamente no se puede vacunar, bueno, que no se vacune, ¿no? La vacuna es voluntaria. Lo que pasa es que la empresa como garante o el empleador como garante de la seguridad y salud en el trabajo está obligado a exigir el esquema completo para el trabajo presencial. Y sobre el tema de la libertad religiosa, que también forma parte de la objeción de conciencia, ya hace unos años el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse, ¿no?, entre este equilibrio que debe existir entre la libertad religiosa y el derecho al trabajo. Y dice, pues, que, digamos, ningún derecho es ilimitado, ¿no? Así como el poder de dirección no es ilimitado, los derechos que goza el trabajador, como la libertad religiosa, tampoco son ilimitados. Entonces, creo yo que los límites deben referirse a cuestiones de razonabilidad, de necesidad, y en este caso yo creo que por encima de la libertad religiosa está el derecho a la salud y la vida. Entonces, yo creo que la objeción de conciencia tampoco sería un argumento válido, Carl. Ahora, yo les cuento de manera anécdota que conozco que hay varias personas que han interpuesto acciones de amparo contra estas disposiciones de la PCM. No sé en qué andará el resultado de las mismas. Algún cliente, por ejemplo, un trabajador le mandó copia de su demanda de amparo y de su medida cautelar, ¿no? Y le dijo, mira, ¿sabes qué? Mientras se resuelve mi proceso, déjame entrar a trabajar sin vacuna. Claro, la respuesta fue, no hay forma, ¿no? Porque yo como empresa debo cumplir con esta regla. Así que no sé en qué quede, quizás alguna pueda llegar al Tribunal Constitucional, Carl, pero entre tanto la regla es esa. Y una nota adicional es que el 14 de enero venció esta excepción dispuesta a través de la resolución ministerial 1302-2021 MINSA, que decía que los no vacunados o que no tengan el esquema completo, cuya labor no podía hacerse remota, podían ingresar a laborar hasta el 14 de enero si es que su puesto era tenía bajo riesgo de exposición al COVID y que adicionalmente toda la jornada se realizaba al aire libre. Ya, pues esa excepción ya terminó el 14, así que hoy día la regla general no más. Si no tienes esquema completo, se suspende tu contrato. Es importante que a veces nos olvidamos que estamos en un estado de emergencia, en los cuales ciertos derechos constitucionales se pueden ir limitando, ¿no? Y a veces nos hemos pasado, llevamos 2 años en estado de emergencia en los que nuestros derechos, la libertad de tránsito ha sido limitado y quizás no nos ha sorprendido mucho, nos hemos llevado tranquilos. El derecho a la empresa, ¿no? A la libertad de hacer actividad empresarial, conforme también se ha limitado, se han cerrado empresas, actividades, se han establecido requisitos que antes no existían. Tampoco no, pero ahora cuando toca el tema de la remuneración, porque en verdad ni siquiera se afecta a la relación laboral, se suspende nada más, porque es una suspensión perfecta. Creo que todo mundo considera que es mucho más afectante, pero creo que la libertad de tránsito es tan importante como el derecho al trabajo
Y si ese derecho se ha limitado por 2 años, ¿no? Por el tema de garantizar la salud, bueno, este es el derecho al trabajo ahora le ha tocado un poco tomarse a cuestas pues la salud, ¿no? Y es parte de, ¿no? Es parte de la situación en la que estamos viviendo ahora, ¿no? Muy bien, muchas gracias César y muchas gracias Tino por haber respondido las preguntas, con lo cual yo me vi librado de responderlas por objeción de conciencia. No, no fue por objeción de conciencia. Muy bien, siendo la hora avanzada y ya prácticamente la hora de la cena, vamos a dar por terminada nuestro webinar, ¿no? Dicen que la palabra webinar es la fusión de dos palabras anglosajonas, web y seminar, ¿no? Un seminario web. Muy bien, entonces, muchas gracias Tino, muchas gracias César, muchas gracias Aula Gaceta, a quienes han estado en silencio, pero que nos brindan el apoyo tecnológico tan importante. Y lo más importante, muchas gracias a todos ustedes y a todas ustedes, para hablar en lenguaje inclusivo, que nos han acompañado en esta sesión. No habría habido sesión si no hubiésemos tenido participantes. Muchas gracias, muy buenas noches y esperamos pues conocerlos y tenerlos pronto en la sesión presencial. Adelante César para tu despedida y Tino. Muchas gracias, Raúl. Ha sido un honor participar en este webinar junto a ti y a Tino. Agradezco a todas las personas que nos han acompañado y nada, como tú lo has dicho, nos vemos pronto el lunes, el 27 de enero con nuestro diplomado. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Nada, gracias por su tiempo y nos vemos este 27. Hasta pronto. Y como decía Pepe Ludmir, chao Brusi, chao Charon, nos vemos en el cine.